Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a tratar de que la charla sea lo más dinámica posible. Vamos a hacer preguntas, nadie está obligado a responder, pero pues la idea es que participen y pues obviamente si se comete el error, pues nada, se aprende, ¿listo? Y cualquier pregunta, pues me lo van haciendo o al final, como prefieren. Listo, entonces estos son como los 10 ítems de contenido que básicamente vamos a abordar. Inicialmente vamos a hacer la presentación del caso clínico, vamos a hablar de algunas cosas y después vamos a hacer una breve revisión, parece larga, pero es como... No, y cuando me toca hasta la niña, me hace oro. Pero se supone que las tengo las 2 horas diarias. Vamos a hacer una breve revisión de lo que es la isquemia aguda en miembros inferiores, con pues, la definición, la epidemiología, anatomía, la etiología, la clínica, el diagnóstico, las imágenes y la clasificación y tratamiento. Bueno, para iniciar con el caso clínico que les tenemos el día de hoy, el motivo de consulta es me duele la pierna izquierda y no puedo caminar. La enfermedad actual, entonces tenemos una paciente femenina, tiene 62 años, tiene un cuadro clínico de 3 días de evolución de dolor de miembro inferior izquierdo, entonces ya tenemos que tener eso importante, el tiempo de evolución, 3 días. Asociado a limitación para la marcha al momento de la examinación, ella no nos refirió a cuánto claudicaba, ¿listo? Pero también encontramos que hay cambios de coloración y frialdad distal, entonces es para que tengamos esos 4 ítems en mente. En cuanto a los antecedentes, los patológicos, tenemos una paciente con una hipertensión arterial, está controlada, asociado a una obesidad grado 1, con un índice de masa corporal de 34 kilogramos metro cuadrado. De farmacológicos, lo único que tomaba, ella refiere que eran los sartán. Quirúrgicos niega, alérgicos niega, y los tóxicos, ella refiere que es una exfumadora con un IPA de 2. Bueno, sabemos que el IPA son el índice paquetes año, que lo que nos va a ayudar es a evaluar si el paciente tiene riesgo de presentar alguna patología, ya sea pulmonar o un riesgo cardiovascular. Entonces acuérdense que se saca el número de cigarrillos que fumó por el número de años dividido en 20, que es el número de cigarrillos que tiene la cajetilla. ¿Listo? En ella, al estar en 2, es un riesgo casi que nulo. Bueno, entonces aquí, hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna impresión diagnóstica con lo poquito que podemos indagar de nuestra paciente? ¿Alguien de pronto ya pensó de pronto algún diagnóstico? Imagínense que están en su consultorio, en la valoración clínica. ¿Han pensado en algo? Levanten la mano, ¿sí? ¿Tú? Una enfermedad arterial periférica. Ok, listo. ¿Y más o menos por qué? Como una breve... Pues la clínica, el examen físico que nos dijeron que vieron en la paciente y pues tiene antecedentes que podrían ser factores de riesgo. Ok, listo. ¿Alguien de pronto tiene otro diferencial? Vasculitis, Vasculitis. por pues espumadora y la tiene hipertensión también. ¿Sí? Pues de pronto una trombosis venosa. Ok, listo. ¿Alguien más tiene alguna otra impresión diagnóstica o algún otro diagnóstico diferencial que haya pensado? Bueno, nosotros acá pues, habíamos puesto estos, que también son algunos diferenciales diagnósticos, que es la patología arterial, como lo dijeron, la neuropatía diabética podría ser, pero digamos pues la paciente no tiene antecedente de diabetes, usualmente son pacientes que tienen cuadros un poco más crónicos, presentan ulceraciones en extremidades y pues son cuadros más prolongados. Artritis séptica, se podría pensar, pues si uno no ha examinado a nuestro paciente, no hemos visto fotos de cómo está, ya refiere es dolor, como una de las características, pero pues usualmente es más como articular el dolor y usualmente se caracteriza más como por eritema, rubor, y es lo contrario de lo que la paciente nos comenta. Y otras patologías musculares, pues presenta dolor. Entonces también podría ser diferencial. La trombosis también podría ser, la vasculitis también es uno de los diferenciales diagnósticos que tenemos. Y de los antecedentes, ¿qué les parecen importantes? ¿No son relevantes? ¿Todo el mundo tiene hipertensión? ¿Qué opinan? Importantes porque Porque en el caso de la enfermedad arterial periférica predispone a la paciente, digamos, tenemos obesidad, tenemos hipertensión que puede generar daño endotelial y favorecer, pues, digamos, la formación de placa de ateroma o de trombos y demás, y posteriormente que evolucione, pues, por ejemplo, un embolio. Y en el caso de los otros diagnósticos diferenciales, pues igual también son factores de riesgo que están relacionados directamente. de acuerdo, de acuerdo. Entonces, pues sí, digamos que son factores de riesgo cardiovasculares importantes.
Listo, bueno, al examen físico nosotros encontramos una paciente quien ingresa con signos vitales, tensión arterial en 110 cc sobre 86, ahí está normotensa, la frecuencia cardíaca estamos con una taquicardia leve, estamos con una frecuencia respiratoria con 16 respiraciones por minuto, saturando 92, está sin requerimiento de oxígeno. Encontramos que el examen físico está normal, nos llama entonces la atención. Ahí tenemos que hacer la comparación de las dos extremidades. El miembro inferior derecho encontramos que es un miembro inferior que está eutrófico, está sin edema, tenemos pulsos presentes, tienen muy buena intensidad, está con 3 cruces sobre 3 cruces, tenemos un llenado capilar de 2 segundos. Es como nuestra guía. Ahora, el miembro inferior izquierdo, ahí es donde empezamos a ver las alteraciones. El pulso femoral, estamos viendo que disminuyó la intensidad al compararlo con el contralateral, con 2 cruces sobre 3 cruces. El pulso popliteo y pulso pedio ausente. Encontramos ya un llenado capilar prolongado en 4 segundos. Tenemos cianosis en pie, frialdad distal a nivel de la frialdad en la región distal. La sensibilidad está conservada, pero tenemos inmovilidad conservada. En esta paciente lo primero que se hizo, bueno, se encontró el examen físico y se decidió hacer un índice tobillo-brazo, que es tomar la tensión arterial de los miembros inferiores y lo vamos a dividir sobre la tensión arterial sistólica de los miembros superiores. En ella nos dio un índice tobillo-brazo de 0.5, que ya es un signo de alarma porque está a menos de 0.9, sospecharíamos como una isquemia, pero más adelante les vamos a comentar. ¿Listo? Entonces, no sé si pueden ver allá en la parte de abajo, al final, donde encontramos que el patrón como moteado que tiene la extremidad. Bueno, al ingreso, ella ingresa con paraclínicos con un hemograma con una leucocitosis leve, función renal conservada, tiempos de coagulación dentro de límites normales, una glicemia que se le hizo que estaba en 320, por lo que se correlacionó con una hemoglobina glicosilada que estuvo en 11.3. Ahí encontramos otro factor de riesgo que es que ya tiene una diabetes mellitus de nuevo. Bueno, Bueno, entonces aquí, ¿qué otro examen pedirían aparte de los laboratorios? Con el examen físico que hicimos, ¿qué se les ocurriría pedir? ¿O ustedes qué pedirían? ¿O no le pedirían nada más, aparte de lo que ya le pedimos? Un Doppler arterial. Un Doppler arterial. ¿Ok? Un duplex arterial. ¿Ok? ¿Alguna otra imagen? ¿O le harían algún otro examen en el momento de la valoración clínica? Angiograma de miembros inferiores. ¿Cómo? Angiograma de miembros Angiograma. ¿Ok? pero recuerda que preguntamos como el inicial de primeras que le harías. ¿Ningún otro? O sea, se quedan todos con el duplex. ¿Sí? Un dímero de Un número D. Ok, listo. Bueno, nosotros pusimos como estos exámenes que pueden ser los iniciales, es la angiotomografía en miembros inferiores, o sea, la angiotomografía de miembros inferiores, la angioresonancia, el duplex arterial y la plexitomografía. Pero digamos que lo que nos recomiendan las guías es nuestro examen inicial debería ser el índice tobillo-brazo. O sea, independientemente de la imagen o los laboratorios, debería ser el índice tobillo-brazo. Nos da mucha información sobre cómo está el estado de la extremidad y es algo que todos podríamos hacer pues, en la clínica fácilmente con nuestro manómetro. ¿Listo? Y en cuanto a la imagen, pues más adelante vamos a hablar, pero entonces digamos que el gol estándar para una isquemia en miembros inferiores o una patología arterial sería la angiotomografía de miembros inferiores. Ese es el gol estándar, pero es una guía pues, en la que nos basamos en nuestra literatura, es europea. En cambio, acá en Colombia, pues digamos que lo que más podríamos tener en la mayoría de centros sería el duplex arterial, entonces también usan una respuesta válida acá en Colombia, sí. Ok, y según el examen físico que realizamos, los hallazgos que nos comentó Caro, ¿dónde podrían sospechar que tiene pues alguna alteración o pues o en qué nivel de la extremidad piensa que tenga algún problema la paciente? ¿O quiere que volvamos al examen físico para que pronto, sí? ¿O recuerdan? Pues tenía puntos femorales, Ujú. y ya después no tenía. Pero Ok. son eliminados, ¿no? Los vertebros centrales están en 2 cruces. Acá. 2 sobre 3. ¿En dónde está la lesión, Paula? ¿Sospechas de algún nivel de la arteria o O sea, femoral, popliteo, Femoral. Femoral. tibial, Femoral, peroneo, distal. medio? Algo proximal. Yo diría que es hacia femoral. ¿Tú dirías que femoral? Ok, listo. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión o sospecha algún otro nivel de obstrucción? ¿Todos están de acuerdo que es femoral? Podría ser hacia la fosa. Yo creo que es más distal. Ok. No hay nada en popliteo. Bueno, vamos a ver entonces.
digamos, bueno, entonces, efectivamente se le tomó el dúplex arterial que mostraba que tenía una trombosis subaguda, y ahorita vamos a ver, según la clínica, porque sería subaguda, de la arteria popliteal, del tronco tibio peroneo, de la arteria tibial anterior y peroneo. Entonces, como tal, nuestra principal obstrucción o trombosis va a ser a nivel popliteo. Entonces, por eso ya no tenía ningún tipo de pulso a nivel popliteo. El femoral estaba disminuido, pero sí que igualmente estaba presente. ¿Listo? Entonces, como teníamos tiempo, teníamos una buena función renal, decidimos hacerle una angiotomografía. ¿Listo? Entonces, aquí en la angiotomografía vamos a ver cómo, bueno, aquí a este nivel, bien arriba, tenemos la aorta, ahí se va a bifurcar, vamos a tener la arteria ilíaca común. La arteria ilíaca común se va a bifurcar, vamos a tener la ilíaca externa, la ilíaca interna o hipogástrica, y luego, entonces, vamos a ver cómo avanzamos. Ahí vamos a tener a nivel del anillo inguinal cómo se va a volver arteria femoral. Ahí vamos a tener la bifurcación arteria femoral profunda, la superficial. Vemos cómo la arteria femoral superficial a nivel de cómo va atravesando, se va haciendo hacia distal, se va hacia más medial y se va ingresando a la fosa poplitea a nivel del hiato del tercer abductor, y ahí ya encontraríamos la arteria poplitea. ¿Listo? Y ahí encontramos cuando se bifurca en la arteria tibial anterior, nos da el tronco tibio peroneo. Ahí seguimos en fosa poplitea. Ahí tibial anterior, y cuando nos empieza a dar tibial posterior y peroneo. Entonces, esta era la extremidad del miembro inferior derecho. Entonces, aquí está el miembro inferior izquierdo, nos vamos a devolver y vamos a ver si ustedes pueden identificar más o menos en qué nivel se ve la ausencia del paso de medio de contraste. Si alguien la ve, nos dice como, paren. Ahí la veo. Ahí sí. Exacto. Entonces, ahí encontramos que hay ausencia del paso de medio de contraste desde la arteria, en la arteria poplitea desde su primera porción. Pero encontramos que a nivel distal, la paciente tenía algunas colaterales que de pronto fue lo que hizo que ella consultara hasta los 3 días después de que empezó su dolor. Algo así como que sus colaterales le estaban ayudando como al salvamento de la extremidad. ¿Listo? Listo. ¿Sospechan algún diagnóstico? Bueno, ahí les ayudamos. Según la clasificación de Rutherford para isquemia aguda, ustedes consideran que esta paciente que puede estar sufriendo. No sé si se acuerdan. O no recuerdan la clasificación. No, ¿No la recuerdan? Bueno, y las que lo recuerdan de pronto saben más o menos cuál podría ser la clasificación con los hallazgos, la clínica y las imágenes de la paciente. Tú has dicho, tú dices 2A. 2A. Aunque alguien tiene ¿Alguien da más, da no, menos? no, no sabe, no recuerda. No sabe, no recuerda. Listo. Bueno, efectivamente sí es una Rutherford 2A, nuestra paciente. Y pues esta es la clasificación. Entonces, pues digamos que la tipo 1 sería que la extremidad está viable, que tenemos una sensibilidad y fuerza completamente normales en nuestra extremidad. No requiere un tratamiento ahorita de urgencia ni inmediato, y en el dúplex podemos escuchar las ondas tanto venosas como arteriales presentes. En el caso de nuestra paciente, entonces pues debemos hacer un tratamiento, sí. Hay de pronto alguna pérdida sensorial o no puede haber ninguna pérdida sensorial, usualmente no hay déficit de fuerza o pues déficit motor que tenga nuestra paciente, y pues usualmente tiene un buen pronóstico y la extremidad suele ser, pues se puede salvar con algunas terapias que más adelante vamos a profundizar. En nuestra paciente pues a nivel arterial no había ningún tipo de hallazgo, pues no había flujo arterial de las ondas del dúplex, pero sí venoso. Y en el Rutherford 2B, pues ya es una extremidad que es un poco más urgente de tratar. Ya va a haber un poco más de pérdida de sensibilidad y fuerza, que en el anterior no teníamos la pérdida como tal motora o de fuerza. Se puede salvar la extremidad, pero si se hace un manejo pronto, o sea, ya es un manejo ya más de urgencia, debe ser más inmediato. Tenemos ya pues también una ausencia de las ondas y del flujo a nivel arterial, pero pues puede estar venoso, y ya un Rutherford 3 es un Rutherford ya pues donde la extremidad completamente, pues la pérdida es irreversible, ya no tiene pues sensibilidad o ausencia de sensibilidad, no tiene pérdida de fuerza o se puede mover la extremidad muy poco. Son pacientes que usualmente no sienten casi nada cuando uno les toca la extremidad.
tiene aparte cambios de coloración y digamos que por la complicación en la extensión de, pues, de la trombosis o el embolismo que tenga arterial, pues ya puede haber también un compromiso venoso, entonces usualmente tampoco podemos encontrar ondas en el flujo tanto arterial como venoso. Son pacientes que usualmente ya no van a conservar su extremidad, sino que el tratamiento ya es pérdida de la extremidad. Entonces, el paciente fue valorado por el servicio de cirugía vascular. Entonces, se consideró, como decíamos, el paciente cursaba con una isquemia aguda de la extremidad, un Rutherford 2A. Por lo anterior se indicó, bueno, se inició manejo médico con anticoagulación a dosis plena. Entonces, ahí nos recomiendan que sea con heparina no fraccionada, debido a que esta heparina se puede revertir con protamina de una forma más fácil, mientras que las heparinas de bajo de peso molecular tienen una vida media más larga, entonces tocaría esperar un poco más para revertir. Nosotros tenemos que hacer la anticoagulación con la heparina no fraccionada. Las guías nos refieren que se debe hacer con bolo, pero pues realmente en la práctica clínica se hace más, se calcula la dosis por el peso, se calculan 18 unidades aproximadamente de unidades por kilo y así se le administra. A la paciente se le calcularon, fueron 85 kilogramos, se le pusieron 1530 unidades. Pero no es porque se pueda revertir muy fácil, sino porque la vida media es menor. De tal manera que si llega, tú lo vas a operar, pues digamos, unas 4 horas de 1 o 4 horas es una ventana segura para llevarlo sin necesidad de revertirlo. Las heparinas, si tú le pones también hacia abajo, peso molecular, o sea, pues la reviertes, ¿sí? O se revierte el efecto de la heparina, pero es por el tiempo que te da una ventana más cortica, que la puedas suspender, como te lo diga en la mañana, y lo va a pasar ahorita más tarde. Sí, pero gracias. Y bueno, también recordemos que debemos dar manejo energético multimodal, ya que esta patología duele bastante, se van a dar cuenta. Se tiene que dar oxigenoterapia, se tiene que indicar administración de líquidos. Esto nos va a ayudar a un futuro a prevenir de pronto alguna lesión renal cuando se haga una isquemia de reperfusión. Y bueno, no sé, ya sabemos que tiene una isquemia aguda, que es un Rutherford 2A. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué procedimiento le harían? ¿Lo mandarían para la casa? ¿Le dejarían manejo médico? ¿Sospechan de algo? ¿Qué terapia propone? Se tiene que revascularizar, ¿no? ¿Revascularizar? Por lo que es Rutherford 2. ¿Y escoges algún tipo de procedimiento específico? ¿No? ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? ¿O propone algo? ¿No? Todos pueden participar, ¿no? Listo. Bueno, Ahí está la pregunta, ¿qué procedimiento le harían? Alguien dijo ya revascularización. listo. Entonces, por parte del servicio de cirugía vascular, la paciente fue llevada a una revascularización vía abierta. ¿Listo? Entonces, en esta paciente encontramos que el trombo que ella presentó o el embolio que le ocluyó el flujo estaba a nivel de la arteria poplitea en su primera porción. Entonces, sabemos que estábamos en el hiato del tercer aductor, donde es el inicio de la primera parte de la arteria poplitea. Luego encontramos la parte superior de la rótula patela, esa sería donde finaliza nuestra primera porción. Recordemos que entonces para hacer el abordaje arteria poplitea puede ser un abordaje medial, lateral o posterior. En este caso se hizo un abordaje medial y en este entramos por medio de que entramos por un abordaje medial supragenicular y ahí pudimos explorar la arteria poplitea. Se hizo un control vascular proximal y distal y se procedió a hacer una arteriotomía. Entonces, la arteriotomía es hacer una incisión a nivel de la arteria. Entonces, esta puede ser de dos tipos, puede ser transversal o puede ser longitudinal. Las guías nos recomiendan que se haga de manera transversal, ya que de esta forma, al hacer la anastomosis, al hacer el cierre, pues de esta forma no se nos va a estenosar la arteria. Mientras que si hacemos un abordaje longitudinal, lo que podemos crear es que se estenose la arteria, entonces recomiendan que se use un parche. ¿Listo? Entonces ahí llegó y se hizo la arteriotomía, se pasó y se hizo una tromboembolectomía con un balón que se llama un balón de Fogarty. No sé si ya lo han visto. Y si no, ahorita les muestro con un video. Entonces, se hizo un control a nivel suprapatelar, se pasó el balón de Fogarty, se insufló y se obtuvo abundante cantidad de coágulos. Recomiendan que estos coágulos sean llevados como tal a patología para saber la etiología del trombo. Y se hizo también un control a nivel distal, de forma secuencial a tibial anterior, tibial posterior
y arteria media, obteniendo un adecuado retorno de un adecuado flujo a nivel distal y encontramos adecuado retorno de flujo a nivel proximal. Entonces acá podemos ver cómo hay un adecuado otra vez flujo de la angiografía postoperatoria por todo lo que es la extremidad del miembro inferior. No sé si en la imagen que hemos presentado antes, el miembro inferior izquierdo se veía como si con ausencia de flujo y ahorita podemos ver otra vez cómo se vuelve a reperfundir por toda la extremidad. Pues, en el caso. Entonces, no sé si alguien sabe qué es una fasciotomía. O porque es importante para el caso. ¿No? Pues puede estar relacionado con un posible síndrome compartimental. Entonces, pues, normalmente la fasciotomía es una incisión sobre el miembro, pues para liberar toda la presión y el edema que se ha formado. Y pues por eso primer examen físico posiblemente no se sentían los pulsos tanto pedio. Entonces, pues, la fasciotomía es para liberar la presión y la cantidad de líquidos que está formando. Exactamente, para liberar los compartimentos. Pero Así en ese momento se supone que no tiene compartimental. Sí, la paciente cuando llegó, en principio no tenía ninguna clínica de síndrome compartimental, es decir, tú lo tienes que tocar, el compartimento está tenso, ¿sí? Decimos que por un síndrome, una paciente está en síndrome compartimental que tenía pulso y ahora no tiene porque el compartimento está completamente confundido por el edema, por lo que sea. Pero después de que tú lo revascularizas, como una paciente que lleva 3 días sin flujo sanguíneo a la pierna, obviamente todas las citoquinas y todo lo que se le ve ahí genera edema que puede llevar a un síndrome compartimental. Entonces asumo que ellas lo traen porque en algunos casos está muy discutido. Se recomienda incluso hacer unas fasciotomías como profilácticas si el paciente tiene alto riesgo de síndrome compartimental. ¿Sí? En otros casos, digamos, la señora, como ellos dijeron, tenía unas colaterales, ella estaba defendida, que uno dice, no, esa paciente tiene la extremidad defendida, entonces no le vamos a hacer unas fasciotomías porque posiblemente no la necesite. Pero si es un chino como José, que llegue ahí con una isquemia aguda, la pierna así, porque tiene un trombo y probablemente él que no está defendido porque es una persona muy joven, de pronto sí requiere hacer unas fasciotomías porque es probable o tiene alto riesgo de hacer un síndrome compartimental. Obviamente, si uno lo ve del otro lado, el síndrome compartimental también sería una causa de isquemia aguda de la extremidad, pero digamos desde el lado vascular sería probablemente por una trombosis venosa masiva, una flegmasia que genera un síndrome compartimental y ya el paciente una isquemia aguda, pero ya es un caso diferente a esto. O sea, esto aquí sería la consecuencia de la revascularización. Sí, de acuerdo. Sí. Entonces, en esta paciente no se hizo fasciotomías, inclusive recomienda la guía que no se haga fasciotomía de rutina, esto debido a que a futuro va a requerir mayor intervención para los pacientes, mayor estancia hospitalaria y que inclusive en algún momento se tenga que recurrir a una terapia de presión negativa para que podamos hacer el cierre de las fasciotomías. Entonces, como vemos en la imagen número B, ahí vamos a encontrar que se van a hacer 2 incisiones a nivel medial y lateral de la pierna, más o menos de 15 centímetros, como podemos ver en la imagen D. Ahí vamos a tener los 4 compartimentos de la pierna. En el compartimento número 1 va a ser el anterior, arriba es anterior, abajo es posterior, a este lado es lateral y hacia allá es medial. ¿Listo? El compartimento número 1 va a ser el anterior, el compartimento número 2 va a ser el lateral, el número 3 va a ser el compartimento posterior interno y el número 4 va a ser el posterior superficial. Listo. Lo que buscamos con las fasciotomías es que el músculo se pueda inflamar, por así decirlo, para que tenga todo su proceso y que de alguna forma no comprima las arterias, las venas ni los nervios. De esta forma, con la fasciotomía. Listo. ¿Pedirían algún otro examen adicional? Hasta este momento ya no. Pues algo para asegurarnos que volvió a tener flujo. No, como Sofía lo decía, la arteriografía intraoperatoria es recomendada para evaluar que no hayan trombosis residual y intraoperatoriamente evaluar si requiere que le hagamos una nueva trombectomía o si le hacemos una trombolisis dirigida por catéter. Pero, o sea, esa ya se realiza. Entonces se realiza como mientras se hace el procedimiento de una vez para no tener que volver si necesita algún otro tipo de procedimiento porque no hay un adecuado flujo, una adecuada reperfusión, pues se hace en ese momento, o sea, como que no salimos sino de una vez. Por La eso, idea. si se dieron cuenta, Sofía les mostró cómo mejoraba el arco de pie, empezó a tener arco dorsal y
Entonces, no sé, algún otro examen que ustedes quieran. Pues ya sabemos qué tiene. ¿Saben por qué lo tiene? Porque sospechan con los antecedentes, que creen que pudo haber causado una... Bueno, heterogéneos. Tú dices que fue un émbolo, ¿ok? ¿Y qué te hace pensar que es un émbolo? ¿O el origen es embólico? Pues, es una gran pregunta, pero pues yo creería que es un émbolo porque se obstruyó toda la luz de la arteria, eh, digamos así, como en un punto específico, en donde ya no podía circular nada más. Yo digo que es un émbolo aterogénico debido pues también al antecedente de un IMC alto, o sea, de obesidad grado 1. Entonces, Es que pues, tenía aterosclerosis y que eso. y pues, sí, posiblemente, ¿Sí vas a decir algo? Sí. Ah, listo. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Pero entonces, sospechas eso, que sea de origen embólico Aterosclerótico. o aterosclerótico. ¿Quieres solicitar algún examen? O Para confirmar eso, ¿le pedirías algo o simplemente dices, no, ella tenía... ¿De dónde puede salir un coágulo que viaja por el cuerpo? Entonces, sé que le pediría ¿Le pedirías un perfil clínico? Ajá. Ok, ¿algo más? electro. ¿Algo más? Con algo sí. Sí, entonces, Sí. Único cardiograma, ¿sí? Ujú. ¿Algo más? el electro. Y el perfil lipídico, o sea, las tres cosas. Listo. Se le Bueno, les tenemos tres cosas. exactamente lo que piden. Y pues, bueno, se le ha dicho no es faltar porque tenía pues bastantes factores de riesgo cardiovascular y que tenía Bueno, entonces, efectivamente tenía una dislipidemia, tenía pues, en resumidas cuentas, el ecocardiograma era relativamente normal, había otros hallazgos, pero pues una fracción de eyección del 54%, y se le pidió un factor que mostraba que tenía fibrilación auricular. Entonces, el origen como tal sí pudo haber sido embólico, pero más que todo por un émbolo del corazón intramural que viajó hacia una arteria distal y que pues la ocluyó, pues que es una arteria un poquito más estrecha, más pequeña, entonces viajó de todas las arterias grandes y ahí se obstruyó, ¿listo? Pero pues ella sí tenía varios factores, también pudo ser un origen aterosclerótico. O combinado. También pudo haber presentado la arteriosclerosis, el trombo viajó y pues ahí ocluyó el vaso. ¿Listo? Entonces, bueno, después de como todo el procedimiento, una buena evolución clínica, los exámenes que se le hicieron, ya controlado todos los factores de riesgo cardiovascular y el manejo integral, lo ideal sería pues ya a la paciente darle pues un egreso seguro, una cita de control para pues evaluar su evolución postoperatoria. Y el gol estándar para el seguimiento es con el duplex arterial, que es pues una imagen no es invasiva y se puede hacer y acá la tenemos fácil. La antiagregación es en monoterapia. Las estatinas, pues porque tenía factores de riesgo y probablemente tiene una enfermedad aterosclerótica, como le podemos ver en el duplex, tenía estenosis arterial. Bueno, no sé acá, ¿qué opinan del anticoagulante? ¿A todos los pacientes con enfermedad arterial o que tengan alguna trombosis arterial le mandan anticoagulación? O sea, ustedes No, pero ya tenía FA. Exacto, es por la FA. Si no tuviera FA o por ejemplo si tuviera por ejemplo una válvula protésica mecánica, tiene indicación de anticoagulación. Si no, ella se podría ir solo con la antiagregación. Con el control metabólico, porque la señora que tiene una diabetes No, por eso dije como ya todos los factores de riesgo controlados, ya la biometría interna, la de todo el mundo, cardio, sí. Y pues obviamente cambios en el estilo de vida. ¿Listo? Sí. Listo, entonces acá ya como la breve definición de lo que es la isquemia aguda de miembros inferiores es una disminución repentina de lo que es la perfusión arterial de una extremidad, pues que tiene un compromiso de urgencia, entonces se debe evaluar la viabilidad de la misma para pues requerir un manejo y un tratamiento adecuado y rápido y que hablamos de aguda cuando es menor a 2 semanas. En el caso de nuestra paciente, digamos que la evolución fue de 3 días. Eso lo hace que no sea tan urgente ni tan agudo que comprometa la extremidad. Podríamos decir que es subagudo. Pero más que es como el caso de que ya no requería o no iba a perder su extremidad. O sea, digamos que esta definición es de una isquemia aguda de miembros inferiores, pero que no es como de un manejo urgente. No sé si me hago entender.
Listo. Entonces, en cuanto a la epidemiología, encontramos que hay varios estudios, pero que estos estudios lo que hacen es abordar tanto la patología del arterial isquémica aguda como crónica, entonces por eso no es como tan específico. Encontramos que hubo un estudio que se llama Euclid, que reunió artículos de 28 países donde evaluaron 13.885 pacientes y encontraron que la incidencia fue de 0,8 por cada 100.000 pacientes año. El otro estudio que se hizo fue en Suecia y en el Reino Unido, donde se encontró que la incidencia podía ser del 3 al 14% por cada 100.000 personas año. Y un estudio que recopiló un poquito más de años y que recopiló un poco más de gente fue un estudio en Estados Unidos desde 1998 hasta el 2009. Ahí que podemos ver que la incidencia disminuyó de un 45% a un 26% por cada 100.000 personas año. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a las estrategias de prevención primaria que se están implantando actualmente. Adicionalmente, la revascularización vía abierta disminuyó de un 57 a un 52% por cada 100.000 personas año y la revascularización vía endovascular aumentó casi al doble de un 15 a un 31% por cada 100.000 personas años. Adicionalmente, encontramos que la mortalidad en estos pacientes disminuyó de un 12 a un 9% y la amputación disminuyó de un 8.1% al 6.4%. Esto puede ser por el hecho de que ya el paciente va a tener un acceso a un cirujano vascular de una forma más temprana. Listo, entonces rápidamente para revisar la anatomía, igual aunque la paciente ya la revisamos, pero la irrigación del miembro inferior principalmente se va dada desde la arteria ilíaca, entonces de la arteria ilíaca externa va a salir, pero bueno, sale la arteria femoral, que es la que podemos ver, tenemos la rama profunda y la rama superficial, y la rama superficial posteriormente pasa la fosa poplitea, se va a convertir en la arteria poplitea. Cuando termina de salir de la fosa poplitea, esta se va a dividir en lo que es la tibial anterior y el troncotibio peroneo, que va a dar la tibial posterior, y la arteria peronea, que fueron como las arterias principalmente comprometidas de nuestra paciente. Y usualmente las que más tienen incidencia de trombosis son las arterias femoral y la arteria poplitea, que es lo que nos muestra la literatura, que son las que principalmente se comprometen en las isquemias agudas de miembros inferiores. Entonces, en cuanto a la etiología, principalmente tenemos lo que es la etiología embólica, que ya la habíamos más o menos hablado, y la trombosis. Entonces, ¿cuál es la diferencia o lo que principalmente debemos identificar? Que la etiología embólica usualmente son casos muy agudos, severos, en la cual hay un material trombogénico que viaja desde un lugar distal hacia un lugar donde obviamente hay la arteria es un poco más pequeña, un poco más estrecha y pues genera la oclusión aguda, mientras que una trombosis usualmente es un inicio subagudo, un poco más crónico en personas que de pronto ya tengan una enfermedad arterial periférica establecida, que de pronto ya tengan síntomas, por ejemplo, de claudicación y que hayan desarrollado algún tipo de circulación colateral que haya pues permitido que la isquemia no sea aguda. Y lo que usualmente pasa es que estas personas tienen como tal su enfermedad aterosclerótica que genera la trombosis y pues ahí se va a generar como la obstrucción. Pero pues un poco un cuadro más crónico, es como la diferencia principal. Importante que aparte de nuestro origen o nuestra etiología embólica y trombótica, que es lo que principalmente nos vamos a enfocar acá, también tenemos otras que son, que son la traumática, por algún tipo de traumatismos que tengamos la trombosis, o cuando tenemos, por ejemplo, otras complicaciones como una presentación severa de la trombosis venosa profunda, que es la flegmasia cerulear dolens, que es brevemente es una complicación o una forma severa de trombosis en la cual la extremidad se presenta con edema, un dolor muy intenso y un patrón de cianosis, en la cual la persona se va a presentar con mucho edema. Usualmente se presentan en pacientes que tienen trombosis de la parte iliofemoral y son tan severas las trombosis que lo que hacen es generar más que todo de pronto un edema que comprime la parte arterial y pues eso también nos va a generar pues la compresión arterial y la isquemia también tanto venosa como arterial. Por eso es un cuadro complicado. Bueno, en cuanto a la etiología, entonces lo separamos. Entonces aquí en las etiologías embólicas podemos diferenciarlo entre una etiología de origen cardíaco y de origen no cardíaco. En cuanto a los tipos de embolias cardíacas, encontramos que puede haber algunas arteriovenosas. Una de las principales y las más frecuentes es la fibrilación auricular, como en el caso de la paciente que presentamos.
que hay una alteración en, en un trombo que se genera en la auriculilla izquierda y este viaja hacia nivel distal. Luego encontramos el infarto agudo del miocardio, una necrosis a nivel del miocardio puede hacer que haya como una especie de éstasis que se genere el trombo y este viaje a distal. Los aneurismas del ventrículo izquierdo, entonces estos nos van a generar que haya una disminución del gasto cardíaco y de esta forma haya una éstasis y vuelvan a crear trombos y estos viajen hacia una arteria más distal, generando pues una isquemia, puede ser. En cuanto a la embolia cardíaca paradójica, puede ser que entonces esta embolia la tenemos que sospechar en pacientes jóvenes que tienen unas trombosis venosas profundas y que empiezan a sospecharles como una isquemia. En estos decimos que es un paciente con una trombosis venosa profunda, extensa, que de pronto el trombo viajó, migró por un foramen oval permeable y llegó a una patología arterial. Hacernos una oclusión arterial. ¿Sí? El otro tipo de embolia cardíaca es por endocarditis, como sabemos, la tenemos que sospechar en pacientes a los cuales sean usuarios de drogas, que sean usuarios de o portadores de catéteres permanentes, por ejemplo, los pacientes renales. Otro es el tumor cardíaco, uno de los tumores que nos comentaban ahí es que es el mixoma, que es un tumor benigno, el cual este tumor se presenta en la aurícula izquierda y a medida que va creciendo este tumor, va empezando como a desprender partecitas del tumor y esas partecitas lo que hacen es que migren y como migran a la parte más distal pueden ocluir las arterias. Esa es una de las indicaciones de por qué nosotros tenemos que mandar a patología el trombo que sacamos. El otro tipo de embolia es la embolia no cardíaca, que puede ser de origen ateroembólica, como pues tú decías. Entonces, en esta es porque hay una gran acumulación de placa a nivel de la arteria. Ahí nos ponían un ejemplo. Entonces, que, por ejemplo, el paciente que tenía una arteria femoral muy calcificada, nosotros le hacemos una punción femoral. En el momento en que hacemos la punción femoral y avanzamos guías, entonces puede ser que en este momento migren algunas de las placas y esas placas nos generen microémbolos y eso sea lo que nos ocluya las arterias más distales. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, a nivel de la carótida y por eso a veces se ponen unos filtros a nivel de la carótida para evitar microémbolos a nivel cerebral. Y el otro es el trombo mural aórtico, entonces sabemos que el aneurisma de aorta abdominal nos puede generar un trombo intramural y un trombo mural, perdón, y ese trombo puede entonces crecer y en algún momento, como tiene alteración, un flujo turbulento, puede hacer que migren émbolos y estos lleguen a las arterias distales. Listo. Y por otro lado tenemos la trombosis, entonces puede ser por la obstrucción aterosclerótica, entonces puede ser que tengamos una estenosis debido a la enfermedad aterosclerótica y esto nos genere pues la isquemia. Entre más estenosis tengamos de la arteria, pues van a generar una menor disminución del flujo. Y también puede ser que no sea una estenosis progresiva, sino que sea una isquemia crítica. Simplemente tenemos una placa muy grande que genera un trombo por las partículas ateroscleróticas que genera y también nos genera la oclusión aguda de la arteria. Otro que debemos sospechar son los estados de hipercoagulidad. Las neoplasias son estados protrombóticos, entonces también debemos sospecharlo de pacientes que de pronto no tengan otro factor de riesgo o que no encontremos de pronto otra etiología, sospecharlo. Y la trombocitopenia inducida por heparinas. Acá también tenemos otra de las causas que son los vasoespasmos, especialmente, por ejemplo, en la enfermedad Raynaud. Recordemos que básicamente es un cierre súbito por algunos cambios de temperatura o algunos también por algunos fenómenos secundarios que nos pueden generar la generación de trombosis. En la disección aórtica, también, digamos, en pacientes que tengan, por ejemplo, dolor torácico o dolor lumbar, que sean, por ejemplo, adultos mayores, también podría ser por el flujo turbulento que se genera, la generación de algún trombo o la oclusión de un injerto, un bypass o un injerto que hayamos puesto que tenga algún tipo de trombosis y también se nos estenose por la arteria. Listo, entonces en cuanto a la presentación clínica, igual ya la revisamos pues con nuestra paciente y es básicamente como lo que ya habíamos descrito. Entonces, localización, con lo que los hallazgos, por ejemplo, uno de los principales que podemos tener son los pulsos, el femoral, el popliteo, los pedios, examinarlos siempre muy bien. Según el tiempo de evolución mirar, entonces si ya tenía claudicación, si tenía una enfermedad arterial periférica preestablecida, entonces podemos principalmente pensar que puede ser una trombosis o si algo fue súbito, si es un paciente joven, si hay cambios en la extremidad, ausencia por completo de sensibilidad, de fuerza, no la puede mover, pues entonces podemos pensar que es algo más embólico por el inicio tan agudo. Otras cosas que nos describen es la presencia de circulación colateral, que fue, por ejemplo, en el caso de nuestra paciente lo que hizo que ya pudiera salvar su extremidad y fue pues 3 días de evolución. Hay personas que presentan un dolor agudo,
de 4 horas de evolución y pues tienen una isquemia crítica que requiere una terapia de pronto de salvamentación porque no han tenido ningún otro tipo de circulación colateral, usualmente son orígenes embólicos, y algunos cambios metabólicos que podemos pedir como ayudas diagnósticas son la CPK, que suele estar muy elevada, que nos predice el riesgo de rhabdomiólisis, o la proteína C reactiva, y en la guía describen que, pues, digamos que uno a veces mide los niveles de lactato para ver cómo está, pues, el estado metabólico o ácido metabólico de nuestra paciente, pero, pues, que ellos no describen relación entre los niveles de lactato y la severidad de la isquemia, pero, pues, sí se pueden pedir, pues, para correlacionar. Entonces, lo que ya nos habían descrito en algunas de las charlas anteriores, que son como los hallazgos que podemos tener en la clínica, que son las 6P, que es el dolor, las parestesias, la parálisis, la palidez de la extremidad, la ausencia de los pulsos y la policotermia, que es como tal que no podemos o no hay diferenciación entre los cambios térmicos en la extremidad comprometida. En cuanto al diagnóstico, lo principal es la presentación clínica, es decir, que ustedes tengan la sospecha de que es una isquemia o hay algún compromiso arterial, y el uso, pues, de las imágenes diagnósticas. Ya hablamos de la presentación clínica, entonces vamos a hablar un poco más de lo que es la parte de las imágenes diagnósticas. Bueno, esto fue, si quieres darle siguiente. Entonces, esto fue lo que hicimos con nuestra paciente, que fue como lo primero que podemos y deberíamos hacer, que fue medir el índice tobillo-brazo, sospechar siempre que tiene una enfermedad severa, una isquemia o algún tipo de alteración arterial cuando tiene un índice tobillo-brazo menor a 0.9. Dale siguiente. Bueno, eso es como un resumen de lo que deberíamos hacer cuando sospechamos, pero pues es básicamente sospechar que lo tiene. Si tenemos la sospecha muy clara, de una vez comentarlo con algún cirujano o algún especialista en vascular, vemos el índice tobillo-brazo, según las alteraciones que tenemos ya podemos indicar qué tipo de imagen deberíamos tomar. Si quieres darle siguiente un momentico. Entonces acá están como tal las imágenes que podemos o tenemos. Tenemos el ultrasonido dúplex arterial, que pues en la guía lo describen como una segunda línea, porque para ellos el gol estándar es la angiografía por tomografía computarizada, pero es una guía europea. Acá en Colombia, digamos que está súper bien utilizar el dúplex arterial. Tiene una buena sensibilidad y especificidad de 88 y 96%, pero siempre dicen que lo debemos correlacionar con los índices de tobillo-brazo. Digamos que una de las ventajas del dúplex es que nos permite también evaluar la parte venosa por si necesitamos algún injerto venoso, entonces nos permite también evaluar cómo está la parte venosa, pero pues la mejor imagen sería la angiotomografía, la angiografía por tomografía computarizada, que nos permite como tal ver toda la vascularización del miembro inferior, pero algunas de las desventajas es de pronto en personas que tengan enfermedad renal, porque pues utiliza radiación, utiliza contraste que puede ser nefrotóxico, y pues digamos que para eso una tasa de filtración segura sería pues 60 mililitros por minuto, o utilizar algunas medidas de nefroprotección previo al uso de la imagen. Otras dos herramientas diagnósticas que teníamos entonces son la angiografía por resonancia magnética, que es una segunda línea, también es muy buena imagen, pero pues digamos que usualmente está menos disponible acá. Y la angiografía por sustracción digital, que básicamente es muy buena y también sería el gol estándar, que nos permite hacer tratamiento y diagnóstico, que es la imagen que les dijimos que debería hacerse inmediatamente luego del procedimiento para verificar que haya un adecuado flujo. Lo que pasa es que obviamente es un método invasivo y pues no está disponible en todos lados, pero pues sería como la imagen perfecta e ideal en todos los casos. Y pues acá está como tal la comparación de las imágenes diagnósticas. Recordemos que es una guía europea, pero entonces yo acá diría que en Colombia sería el que tenemos más disponible sería el dúplex. El invasivo que tenemos es la angiografía por sustracción digital. Los otros no son invasivos, pues se utiliza radiación, pero pues no es como tal invasivo. Y este es el único, la angiografía por sustracción digital, es el único que tiene la posibilidad de ser inmediatamente terapéutico, que es lo que nos dicen acá. Y la que nos permite principalmente evaluar otras estructuras adyacentes es la tomografía computarizada, porque nos permite ver toda la vasculatura de la extremidad. Y en cuanto a la clasificación, no voy a pues creo que ya lo expliqué cuando vimos el caso, entonces ya no voy a explicarle mucho. Listo. En cuanto al tratamiento para la isquemia aguda de las extremidades, entonces decimos que se debe iniciar con una infusión de heparina no fraccionada, como ya nos había comentado la doctora, se hace a una dosis de 18 unidades por kilo. En infusión se va a hacer un control de PTT para llegar a rangos terapéuticos. El PTT tiene que estar al doble del valor de referencia del laboratorio, entre 60 y 70 segundos. Tenemos que ver que pacientes con trombocitopenia inducida por heparina podemos usar estos 3 medicamentos, lepirumida, argatroban o daparanol. Tenemos que iniciar la oxigenoterapia, analgesia, como les decía, el manejo con líquidos endovenosos.
Listo, ahí nos hacen una recomendación, la guía con una clase 1 nivel B, donde nos dice que nos recomiendan que los pacientes que diagnostiquemos con una isquemia aguda de la extremidad sean redireccionados a un centro donde encontremos un cirujano vascular y podamos tener manejo médico tanto vía abierta como vía endovascular. Sugieren el manejo híbrido. Sí. Entonces, este es un tratamiento que algunas veces han usado un estudio de 300 pacientes en el cual encontraron que la administración en bolo más la infusión de prostaglandinas de 4 a 6 a 7 días versus el placebo redujo la incidencia de la mortalidad en un 13.2% y nos redujo los eventos adversos en un 5.1%, pero no es muy usado y tenemos que tener un paciente con una buena fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, nosotros ya clasificamos, dependiendo de la clasificación que nos dé el Rutherford, vamos a definir el tratamiento. Entonces, para una isquemia aguda, un Rutherford 1, vamos a iniciar con un tratamiento médico y la revascularización es selectiva, ya depende del doctor. Y los cambios físicos que tenga el paciente. Siguiente. En cuanto a la isquemia aguda, un Rutherford 2A y 2B, vamos a ver que los dos pacientes van a tener que ser llevados a revascularización. La revascularización de un Rutherford A tiene que ser urgente, nos da un poco de tiempo, mientras que la isquemia con un Rutherford 2B tiene que ser emergente, o sea, esos son los pacientes que pasamos de una vez a salas de cirugía. Entonces, las dos pueden ser tanto vía abierta, vía endovascular o una trombolisis dirigida por catéter. Y para la isquemia aguda, un Rutherford 3, encontramos que estos pacientes ya se les da la opción es del manejo ablativo. Encontramos que estos pacientes, si se llevan a revascularización, muy probablemente el paciente tenga o sufra una isquemia de reperfusión que al final termine de pronto generando un desenlace fatal para el paciente. Hay pacientes, tenemos que recordar que hay pacientes que muchas veces piden que ellos prefieren que no les amputen la extremidad, entonces en ellos se les da un manejo conservador, se les optimiza el dolor y se les da pues manejo paliativo, porque muy seguramente ellos van a llegar a un desenlace pues fatal. En cuanto a las técnicas de revascularización, entonces tenemos la revascularización vía abierta. Sí, si quieres darle play y ese te va a sacar a YouTube. Entonces aquí vamos a ver un video donde nos van a mostrar una revascularización vía abierta por un trombo que se encontró a nivel de la arteria al nivel de la arteria ilíaca. Entonces si quieres silenciarlo y aumentarle la velocidad. Entonces ahí encontramos que había un trombo en la arteria ilíaca, entonces hicieron una incisión longitudinal, exploraron la arteria femoral y esto porque el abordaje para la arteria ilíaca es mucho mejor si se hace a nivel de la arteria femoral. Ahí vemos cómo hacen la disección, van a hacer un control proximal y distal con precision. Ahorita nos van a mostrar la arteria femoral, vamos a ver la femoral común. Bueno, lo muestran un poquito rápido, pero arriba encontramos la arteria femoral común, abajo la profunda y la superficial. Ahí vamos a ver cómo van a hacer una arteriotomía, que era la incisión que yo les decía. Si ven que él prefirió la incisión transversal, adicionalmente con la tijera de Pott, ahí aumentó el diámetro de la arteriotomía. Y ahora vamos a ver cómo va a probar el balón de Fogarty. Miren, ese es el balón, se insufla con solución salina. Ahora él va a hacer, lo que va a hacer es introducir el balón a nivel de la arteria y este balón lo que va a hacer es que se va a insuflar y al traer el balón va a traer el trombo. Y esa sería una tromboembolectomía de la arteria ilíaca. Y ahorita vemos cómo tiene adecuado flujo. Ahí ellos sospechan que el trombo sea típicamente cardiogénico y ya bueno, él procede a cerrar la arteria. Listo, si quieres volvamos a la presentación. Si quieres, baja con el cosito de comando. Y listo. Y entonces ahí encontramos que nos hacen una recomendación. Dale, siguiente. Si quieres, siguiente. Listo. Entonces encontramos que los pacientes que son llevados con una isquemia aguda, que son llevados a una revascularización, que debemos hacer una angiografía complementaria. Esto para evaluar lo que ya les habíamos comentado, que de pronto tengan un trombo residual, y esta trombosis residual la podemos tratar en el momento intraoperatoriamente para evitar unas consecuencias fatales a futuro con un nivel de evidencia, una clase 1, nivel C. Y el otro es que los pacientes que se les considere que tengan una isquemia aguda de la extremidad, se les puede hacer, se puede considerar pues la trombolisis dirigida por catéter con un nivel de evidencia clase 2B, nivel C.
Listo. Encontramos que el tratamiento para los bypass ocluidos pueden ser en los pacientes asintomáticos, en esos pacientes que tuvieron un trombo en el bypass Nada. y son asintomáticos, no se les hace nada, se dejan quietos. Listo. Mientras que los pacientes que son sintomáticos tenemos que evaluar cuál fue el tipo de injerto. Entonces, ¿qué se le puso? Entonces, si tuvimos un injerto venoso, vamos a ver qué es la etiología. Tenemos que evaluar si la etiología fue temprana, antes de 30 días o después de 30 días. Si fue antes de 30 días, tendríamos que evaluar si algo falló en tanto la técnica o en el tipo de la anatomía del injerto. Ahí, y en cuanto, si es tardía, teníamos, bueno, entonces, en cuanto a la anatomía, tenemos que ver si fue que el injerto falló, si fue que el injerto se volvió aneurismático, si de pronto en algún momento el injerto se torció y de esta forma no nos está generando que haya un buen flujo a nivel de la arteria. Entonces, el otro es si la etiología está al día, podemos sospechar que haya una arteriosclerosis tanto a nivel de la anastomosis proximal o distal, que haya una estenosis del injerto, que haya una hiperplasia intimal o que tengamos una dilatación aneurismática. ¿Qué se debe hacer en estos pacientes? Tenemos que llevarlos a una exploración quirúrgica. Nosotros vamos a evaluar si se les puede hacer una tromboembolectomía o si le vamos a hacer una trombolisis dirigida por catéter. Listo, aquí les vamos a mostrar, estas son técnicas de revascularización vía endovascular, les vamos a mostrar la tromboembolectomía mecánica, ellos usan un catéter, este es el Angiojet o sistema Rotarex. Estos sistemas, entonces lo que usan es que este es un sistema que lo que hace es que va a administrar un fármaco para ayudar a alisar el trombo y también lo va a tromboaspirar, pero este sistema hace una hemólisis, entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que mirar la función, vigilar la función renal en el posoperatorio. Ahí vemos pues que es algo importante que pasa sobre una guía de 0.035 y ahorita miramos cómo es el sistema que va a empezar a rotar y de esa forma podemos abarcar completamente el trombo. ¿Listo? Ahí va rotando. Entonces, ahí nos recomiendan también que los pacientes que son llevados a revascularización vía endovascular, ya que vamos a hacer una arteriografía intraoperatoria, veamos si el paciente, por ejemplo, nosotros sabemos que tiene un trombo en la arteria femoral en su tercio distal, pero ¿qué pasa si aparte de eso tiene una oclusión, una estenosis a nivel de la arteria ilíaca? Entonces ahí nos recomiendan que tenemos que mejorar el inflow, ahí podemos hacer una angioplastia con balón y miramos si el paciente lo requiere, de pronto una angioplastia con stent con un nivel de evidencia clase 2A en el C. Listo, ahí vemos cómo ya listo el trombo y ahorita vamos a ver cómo empezar a tromboaspirar. Listo, y ahí tromboaspira. Listo, a veces pueden quedar trombos residuales, tenemos que tener cuidado en estos procedimientos que no se vaya a lesionar de pronto alguna arteria. Listo, siguiente. La otra técnica de revascularización vía endovascular es la tromboaspiración. Este puede ser por el sistema índico, penumbra o la MED. Entonces en este vamos a introducir el catéter por medio de la arteria y vamos a ver cómo este sistema lo que hace es solamente aspirar. Al final, en las imágenes angiográficas en la A encontramos cómo vamos a tener un trombo a nivel de la arteria poplitea en su tercera porción y vamos a ver que solamente tenemos tibial anterior y tronco tibio peroneo, pero del tronco de tibial posterior y peronea no tenemos flujo. El paciente se revascularizó y vemos en la geografía de control cómo mejora el flujo después de la tromboaspiración. ¿Sí? Listo. Otro tratamiento que tenemos es la trombolisis dirigida por catéter. Entonces, esta se basa en que tenemos lo vamos a hacer, una punción de la arteria femoral, sugieren que sea de la arteria femoral contralateral a la lesión, esto con el fin que haya buena permeabilidad de flujo a nivel de la extremidad lesionada, y esto es que se va a pasar y se va a poner un catéter que nos va a poner una infusión directamente sobre el trombo. ¿Listo? Entonces, encontramos que esta trombolisis dirigida por catéter se puede realizar en tanto un Rutherford 1A, donde consideran que puede ser efectiva y que el paciente se beneficia, pero tiene un nivel de evidencia A. En la Rutherford 2A encontramos que se puede complementar con una trombectomía mecánica, pues como vimos, la verdad sí se beneficiaría porque nos ayudaría como a restablecer el flujo un poco más rápido con un nivel de evidencia A. Y en la Rutherford 2B encontramos que la fibrinólisis es selectiva y que debe ser complementar con la trombectomía mecánica, pero pues tenemos que realizar algunas consideraciones con un nivel de evidencia B. Aquí encontramos, es un paciente que fue llevado a una trombolisis dirigida por catéter, donde aquí encontramos una oclusión de la tibial posterior y de la tibial anterior, donde no tenemos ni siquiera arco de pie.
al control, o sea, al primer control angiográfico donde vemos que se realizó la trombolisis dirigida por catéter, vemos cómo mejoró el arco dorsal del pie. Y en la última control angiográfico vemos cómo, a pesar de todo, hace un arco de pie completo. Pero vemos que por tibial anterior y pedia están, bueno, tibial anterior no tiene y pedia es muy poquito, pero nos llegó a llenar arco de pie. Nosotros revisamos estos artículos, el Consenso Colombiano de Fibrinolisis Selectiva por Catéter en Enfermedad Vascular Tromboembólica, y que es una revisión de literatura de trombolisis en pacientes con isquemia aguda. Bueno, entonces, todo esto tiene unas contraindicaciones, tanto absolutas como relativas, estas relativas importantes y relativas menores. Absolutas, bueno, que el paciente tenga algún sangrado activo, que el paciente tenga algún riesgo de sangrado, que haya sido llevado a algún procedimiento de neurocirugía en los últimos 3 meses. Pero hay unas contraindicaciones relativas que nosotros podemos evaluar. Por ejemplo, una en la que nos dice que la hipertensión arterial no controlada mayor a 180 milímetros de mercurio o mayor a 110, la sistólica y la diastólica. Nosotros podemos pasar ese paciente si lo que hacemos previamente es control de las cifras tensionales y ahí sí llevarlo a una trombolisis dirigida por catéter. Es la contraindicación, entonces nosotros ya de algo relativo lo hicimos que ya mejorara. Listo. Y ya Sí. puede terminar. Bueno, entonces se pueden usar medicamentos como son el Alteplas a unas dosis máximas de 40 miligramos. Nos dicen que el fibrinógeno, bueno, las guías refieren que el fibrinógeno puede ser un laboratorio que podemos usar para seguimiento y evaluar si el paciente puede llegar a tener complicaciones hemorrágicas o para ver si tenemos que titular la dosis, si tenemos que aumentarla o disminuirla. Pero dicen que, pues, que realmente no tiene mucho nivel de evidencia, entonces pues, no lo recomiendan. Otra pregunta que nos hacían era que si nosotros poníamos el fibrinolítico más la infusión de heparina. Y ahí encontramos el ensayo TOPAZ donde nos dice que aumenta el riesgo de sangrado, entonces no se recomienda. Bueno, entonces, de cuanto el estudio que encontramos de la trombolisis dirigida por catéter, encontramos que se hizo en 1.249 pacientes, de los cuales se evaluaron 1.361 extremidades con isquemia aguda, de los cuales 77% tenían una trombosis arterial. Encontramos que el 98% tenía una trombosis del injerto. De los 1.249 pacientes, 358 presentaron alguna complicación, el 20% fueron menores y el 79% fueron mayores. Esas complicaciones mayores requirieron que el paciente suspendiera la fibrinolisis debido a que presentó un sangrado importante. Ahí encontramos que la intervención secundaria se realizó en un 77%, el reto de amputación fue de un 11.5% y que encontramos que la supervivencia a un mes fue de un 88%, por eso todavía no lo avalan como tal para que nosotros digamos si se debe hacer la fibrinolisis, pero aquí podemos ver que sí se benefician los pacientes. Y esto es básicamente, bueno, eso vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo todo aquí, a ver si le paramos la documentación. Si no venimos más. Pero finalmente, ay, ¿por qué no sale? Bueno, ay. Entonces tenemos listo, es que me agudo. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? Síntomas. Pues esta evidencia de ¿Qué más? ¿Qué más va a decir? ¿Va a llegar todo? ¿Qué más que tiene? siento lo que Parestesias. Listo, le dolió la pierna. Parestesias. Perdón, la leche. ¿Qué más? Puede tener déficit motor, no la puede mover. Bueno, pues ya eso se llama más grave. ¿Qué más? Que la tenga fría. Hubo cambios del color. No, que se me puso la pierna morada, llevó. Entonces siempre hay que determinar tiempo. ¿Cuánto lleva el paciente? Listo, entonces vamos a seguir normal. ¿Qué le van a preguntar? Factores de riesgo. Entonces, ¿qué factores de riesgo nos dijeron las doctoras para que pueda pasarle esto a la persona? Diabetes, hipertensión. Si llega José y tiene esta clínica y evidentemente él no es diabético, hipertenso ni tiene dislipidemia, ¿qué piensan ustedes que pueda tener?
Que tenga una FA, ¿qué más? Trauma. Bueno, no tiene signos de trauma. También hablaron de la enfermedad de Raynaud. Puede tener renal. También puede tener alguna enfermedad, alguna coagulopatía, algún trastorno de la coagulación, que eso usualmente se presenta a las personas más jóvenes y hay que tenerlo en cuenta también, ¿sí? Como una presentación de novo. Es muy raro que se presente con una trombosis arterial, pero se puede presentar con una trombosis arterial, más frecuente que sea venosa, o que tenga cáncer, ¿sí? Entonces, obviamente, si es algo que le pasa, no le van a pedir el perfil lipídico, sino que más bien lo que lo vea en hematología para ver si ese muchacho tiene un SAF, tiene otra cosa. ¿Listo? Entonces, el examen físico. Obviamente la fácil es que tenga todas las P's, ¿sí? Pero usualmente lo que le vamos a ver es que la extremidad está fría, está un poco más pálida, Que no tenga pulso. no tienes pulso. El caso más malo es que ya no pueda moverla. Pero si ya no la puede mover, nosotros así lo revascularicemos, él no la va a poder volver a mover. O sea, el déficit motor es el déficit definitivo de la extremidad. O sea, eso es un isquemia irreversible. Si el paciente no puede mover la pierna, ya no hay nada que hacer por la pierna. O sea, esa pierna no sirve. Si usted le vuelve a poner flujo de sangre, no la va a mover. Ya, murió la pierna. ¿Sí? Listo, entonces estudios. Bueno, ¿y qué más tenemos que hacerle acá al examen físico? Facilísimo, se piden allá, jefe, pasen aquí el tensiómetro, se lo ponen acá, esto me dio esto, se lo ponen en la piernita, esto me dio esto, división, y le dio tal. Si el paciente es diabético, pues no le hacen el índice de tobillo graso porque les va a dar aumentado. Ay, no tienes que irme, pero yo con la pierna fría, pues sobre su tiempo. ¿Sí? Entonces, el estudio, obviamente, el que no tiene a la mano es el dúplex, pero a veces, al igual que en muchas partes, pues las personas que los hacen están 24 horas, no van a ir a... Eso es operador dependiente. Entonces, no en todos los centros los radiólogos hacen dúplex o se los hacen no son de tan buena calidad y es limitado, sobre todo para la aorta y para las ilíacas. O sea, ahí las ventanas no son muy buenas. Entonces, ¿usted qué puede hacer urgente? Una angiografía. O sea, si usted lo tiene, hágale la angiografía. Que digamos es lo primero. Ahora, importante, si esta señora no es José, sino que es una señora de 70 años que dice que es que no, yo la verdad es que ya hace rato venía que me estaba doliendo esta pierna porque ya me caminaba 2 cuadras y me dolía la pierna y hoy ya estoy así con dolor acá, así no camine, pues esa señora no tiene una isquemia aguda. ¿Sí? La señora tiene una enfermedad arterial periférica que tiene una isquemia probablemente crítica y es otra patología. Esa patología no la vamos a clasificar según Rutherford, eso es Fontaine, eso es otra cosa. ¿Sí? Porque siempre pasa que, ¡ay, no es que me aguda! Y uno va a ver, no, hace 7 meses que yo no aguanto esta pierna, o sea, no es. ¿Sí? Entonces, angiotal, y vamos a definir anatomía. ¿Qué tiene obstruido y por qué se le obstruyó? Luego, entonces, ¿por qué se le obstruyó? Si pensamos que es embólico, entonces el ECOTT, ¿sí? Le podemos, el angiotac siempre es bueno pedírselo abdominal y en miembros inferiores y vemos entonces que la aorta no tenga un trombo que le esté viajando por otro lado, que sí, que no tenga un aneurisma. Entonces, otra indicación, digamos, de intervenciones de un aneurisma que esté embolizando. Así no tenga el tamaño, pues uno podría considerar intervenirlo porque ya me está haciendo émbolos por otro lado. Y luego entonces el paciente entonces ya lo clasifica. 1, no es cirugía. Pues alguna gente definirá si eventualmente lo opera o no, pero este paciente es manejo médico, ¿sí? Entonces este es careta feliz. Luego viene el 2, entonces el 2A y 2B. Esta es la que se me empezaron a dormir los deditos como desde ayer. Yo como que no siento bien esa pierna, yo como que la siento como pesada, como que está fría y como que los deditos no los siento. Y usted le hizo la angiotac y está con un coágulo allá, trombosada y está tapada. Entonces esta sí la tiene que intervenir, pero no tiene que ser ya. Entonces no es que usted sube corriendo, tres rojo, tengo una izquierda. No. Eso usted le da chance, si puedo ir, de pronto miro a ver si le pido las cositas para hacerlo endovascular, le da un día para hacer. Y el otro es el que no se me puso la pierna fría, ya no la aguanto y estoy gritando aquí el dolor porque no me aguanto. Entonces este es cirugía, ya. Y el 3, pues es el que ya no la puede mover, carita triste. Se
Entonces ya vamos a olvidarlo porque pues esto en esta ciudad es de manejo por ortopedia. No, si no, de ortopedia. Entonces, estos son los que tenemos que intervenir. Entonces, opciones de manejo. La abierta, que es la que la doctora mostró un video muy chévere, que es la tromboembolectomía. Usualmente lo más disponible. O sea, si usted le llega este 2B, perdón, a las 2 de la mañana, pues usted no le va a pedir un penumbra porque no le llega ni nada. O sea, le toca pasarle y hacerle la tromboembolectomía. Los métodos endovasculares son más eficientes. Es decir, su patencia es mejor, va a durar esa arteria abierta más tiempo en la tromboembolectomía. Entonces, obviamente, carita feliz, pero no los tenemos siempre disponibles. Entonces, ahí uno más o menos puede decir que hay 3. La trombolisis dirigida por catéter es que usted le meta un catéter ahí donde está el trombo y con los protocolos que dijo la autora, empezarle a poner trombolítico. No es trombolisis sistémica. No es que usted le meta aquí, se muere el paciente. ¿Sí? Es dirigida por catéter. No está aprobada en Colombia. Carita triste. ¿Vale? Pues sí, muy chévere que la sepamos y eventualmente cuando la aprueben, pues la usamos, pero por ahora no tenemos registro para hacerlo. Que hay gente que lo hace, pues como todo, ¿no? Pero no está aprobado, entonces pues no lo hacemos. Lo segundo es la tromboaspiración, que es la que nos mostró la doctora, que es el sistema penumbra. Es como que usted meta una aspiradora y que le chupe el trombo. Ya. Riesgos, pues que no solo le chupa el trombo, sino que le chupa la sangre también, ¿sí? Hay diferentes dispositivos, pero ellos tienen un control de qué tanto uno puede aspirar. Usted puede quedarse ahí y no le sale el trombo, no le sale el trombo y lleva 2000 ahí de sangre, pues no. ¿Sí? Entonces, esa es la desventaja de esos sistemas de tromboaspiración, ¿sí? Ellos traen controles y eso, pero uno siempre termina aspirando sangre y no trombo. Pero también son muy buenos. Y los otros son los métodos combinados, que es como el angiojet. Entonces son métodos que van rompiendo y aspirando. ¿Sí? Entonces él va rompiendo el coágulo y va aspirando. La otra desventaja es que también aspira sangre. Y cualquiera de todos estos métodos puede embolizar el paciente lo que tiene hacia más distal si no tiene más distal. O sea, si el trombo está solamente en la femoral superficial y yo le hago cualquier cosa de esto, pues se me puede ir para más allá, peor. Pero pues son las opciones que tenemos. ¿Listo? Después de que uno lo revascularice, ¿qué hay que ver? Que el señor no haga una repercusión. ¿Sí? Además, digamos, con esos métodos endovasculares, ellos hacen homeoglobinuria, pueden hacer hematuria, entonces hay que avisárselo al intensivista, uno solamente lo lleva después a la UCI y le dice, no, es por orinar sangrecita porque hicimos ese método. ¿Listo? Siempre dejar a los pacientes anticoagulados, no importa el método que le hagan, ya si los van a mandar para la casa, pues miran a ver qué le dejan, si le dejan heparina, si le dejan un anticoagulante oral, depende de la función renal que tenga, pues miran a ver cuál se le ayuda más, pero hay que dejar los anticoagulados. Ahora, si el émbolo es una causa corregible, pues corregírsela. O sea, si el señor tiene un trombo intracavitario, pues lo tendrá que ver cirugía cardíaca, a ver si hay que operarlo, o anticoagulación, porque seguramente va a estar mandando coágulos más. Si es un aneurisma de la aorta, pues hay que ver si se le corrige, porque si no va a seguir mandando. Si es una causa corregible, potencialmente corregible, pues se la corregimos. Y si no, manejo médico. Si como la señora pobrecita, entonces diabética, hipertensa, todo tiene que tener un manejo óptimo y siempre pues ejercicio y nutrición. ¿Listos? ¿Más o menos? Sí. 2 preguntas. Nos vamos. ¿Cuánto sería el tiempo de evolución? Depende. Digamos, si usted tiene estas 2B, pues ya, pues hay isquemias hay repercusión que le puede hacer desde 1 hora hasta 6 horas. Si el paciente está lo que le decíamos, como el caso de la señora que está defendida, pues a uno le da chance. Todos los pacientes que tengan isquemia aguda tienen riesgo de hacer síndrome de repercusión. Todos. Obviamente, si usted ve, es que es lo mismo, si usted ve, seguramente si otra vez que pena José, por ejemplo, si a José se le tapa ahorita una arteria, este man no va a llegar caminando a la no, hasta no es el piecito, no. Digas que no me aguanto, tal, él tiene más riesgo isquemia que el paciente mayor, que usualmente tiene arterias colaterales, que ayudan a que la isquemia no sea como que avance tan rápido, ¿sí? Que se empiece a morir el tejido tan rápido. Pero pues depende
lo que dicen es 6 horas, pero incluso hay pues, estudios que dicen 1 hora, 3 horas, hay otra gente que dice 24 horas. Depende. El Rutherford grado 3 en qué zonas viene siendo más común. ¿O como No. arteria? Siempre, casi siempre todo es femoral y o femoropopleo. Digamos en las zonas de la bifurcación. Entonces, usted lo que le va a decir el ortopedista, siempre lo dice. Entonces, por favor, díganos, por favor, el nivel de amputación. ¿Sí? El nivel de amputación es hasta donde le llega la sangre. Si la sangre le llega hasta la femoral, pues es supratendido. Si le llega hasta aquí abajo, está eso no lo decimos nosotros, lo dicen las imágenes. Y hasta donde le llega la sangre. Ahora, eso también se determina en cirugía, es decir, si el ortopedista le hace una amputación acá, porque supuestamente solamente era distal, y no hay sangre, y el tejido está muerto, pues él tendrá que subir el nivel, hasta donde tenga el tejido vital. Uno solamente lo que hace es una sugerencia de que por las imágenes que tiene, sugiere que el nivel pues, viable de amputación sea tal nivel, pero el resto no. Pero siempre le van a preguntar. ¿Cuánto tiempo lleva la anticoagulación? Digamos, si el paciente no tiene indicación de anticoagulación, por ejemplo, la EPA, ¿se bien definido? ¿O por cuánto Pues depende tiempo? de por qué haya hecho eso y depende de la, pues, o sea, la causa y si usted se la corrigió o no. Depende que usted la dejó 3, 6 meses, va mirando. Después usted mira a ver si eso le deja pues, esquema compas, sobre todo en los que son pues, de ateroma. En principio, pues es la misma placa que pudo embolizar, es decir, no es un coágulo, no es un coágulo del que le tapó la pierna, sino es una placa, no tendría indicación, solamente lo de prevenir de que no se le tape la intervención que usted le hizo. Pero depende. Hay riesgos de tejido al daño vascular, hay riesgo de daño al tejido vascular por la trombosfera. Sí. Eso no se puede llegar a. Pues eso no aspira así tanto, o sea, no es como usted, y entonces todo se le vaya a ir ahí hasta el más allá, no. Y eso tiene una potencia como calculada para tratar de aspirar el trombo. Lo que pasa es que cuando ya el trombo lleva mucho tiempo ahí, es decir, cuando se queda ya 4 días, 5 días, pues el trombo se va a pegar a las paredes. Entonces, si usted empieza a forzar el equipo, más que se lo succione por el mismo mecanismo, que usted mismo puede perforar el vaso, tratando de aspirar trombo. En vez de traérselo, pues se trae todo. Pero es uno el que hace eso, no es el equipo. Eso trae como un cosito que va haciendo comer. Como así, van cogiendo. Es así, ellos fueron a, creo que Alejandro fue a un demo de penumbra. Entonces él trae como una oliva que va saliendo del catéter de aspiración y va rompiendo como el coagulito para tratar de pasar, que no sea él solo ahí aspirando, sino que lo rompe, a pesar de que es un sistema, pues es un sistema solo de aspiración, diferente a los otros que sigan rompiendo y aspirando. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, muy bien.